Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Este es su hermano en Cristo, Oscar Cabrera, pastor de la Primera Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Calgary, Alberta, Canadá. Este día vamos a estar hablando, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. La palabra de Dios enseña en Éxodo el capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ¿por qué Dios está enfatizando acerca de su nombre, de no tomarlo en vano? Especialmente también porque lo vemos que está en el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Bueno, simplemente porque vemos que Dios da gran valor a su nombre. El nombre denota a la persona misma, nos da a conocer sus atributos, características, cualidades y su esencia o naturaleza. Es por eso de que Dios cuida su nombre, porque da a conocer sus grandes atributos, da a conocer sus características, da a conocer sus cualidades, da a conocer su esencia y su naturaleza. Para Dios el nombre es el mismo. Es la misma persona. Para Dios es la misma persona. Es su esencia, es su santidad, es su amor, es su misma naturaleza. Dios no se puede apartar del nombre, ni el nombre se puede apartar de él. Dios es el nombre. Por eso Dios cuida su nombre y pone énfasis a través del Antiguo Testamento acerca de ese nombre que es sobre todo nombre. Encontramos los diferentes nombres de Dios y su significado de acuerdo a la manifestación o servicio que Dios tuvo en el Antiguo Testamento. Encontramos Él, que quiere decir Dios poderoso, fuerte, prominente. Encontramos Elohim, que está relacionado más a la multiplicidad de atributos que Él tiene, porque en la creación Él demostró la multiplicidad de sus atributos. Él fue creador y para ser creador tuvo que ser diseñador. Él diseñó absolutamente todo, desde las flores hasta el hombre. Dios diseñó todo rincón de nuestro cuerpo en una forma perfecta. Ahí fue donde Dios nos da a conocer cuántos atributos tiene como creador. Elohim, que quiere decir Dios, creador, todopoderoso, fuerte. El Shaddai, que quiere decir Dios poderoso, Dios poderoso. Adonai, que quiere decir el Señor. Adonai, Yahvé, que quiere decir también el Señor. Era tanto que Dios enfatizaba de su nombre que el pueblo de Israel, ante los escribas, cuando ellos iban a escribir ese nombre, ellos se lavaban 7 veces. Cuando llegaban al nombre, estaban escribiendo algo y llegaban al nombre, ellos venían, se lavaban las manos antes de escribir el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová. Encontramos también el Roy, el Dios que me ve, el Olán, el Dios eterno. Vemos una y otra vez que Dios da a conocer su nombre de acuerdo a la manifestación, al servicio que Él está teniendo en ese momento con su pueblo. Cada vez Dios cambia el nombre de alguien en la Biblia. Y cada vez que cambia el nombre de alguien en la palabra de Dios, todo esto tiene su significado. Y en muchas ocasiones da a conocer el atributo, las características, las cualidades y naturaleza de la persona. Entonces, lo que quiero enfatizar esta tarde es de que Dios enfatiza la importancia del nombre. Y cuando viene de él, el nombre tiene ya sus características, tiene sus cualidades específicas.
Claro que cuando viene de nosotros, nosotros venimos y le ponemos el nombre de nuestro padre, nuestra madre, del tío, de la abuela, le ponemos diferentes nombres. Algunas personas le ponen el nombre del artista del cine, el nombre popular y tratan de que el nombre del niño, de la niña, sea de una persona que está en su apogeo en popularidad. Pero Dios no es así. Dios ve al hombre cuando le va a cambiar el nombre. Vamos a ver muchos ejemplos aquí en que Dios cambió el nombre a algunas personas. Él lo hace ya para viendo su característica, viendo sus cualidades, lo que quiere decir de que el nombre de cada persona que era cambiado estaba denotando lo que la persona era en su esencia, lo que la persona era verdaderamente. Encontramos nosotros que Abraham fue cambiado por Abraham. Fue cambiado por Abraham, que quiere decir padre de las multitudes. O sea, de que él iba a venir a ser el padre de la fe, y encontramos ahora de que este padre de la fe está vigente para nosotros porque él es nuestro padre en la fe. Entonces Dios ya estaba viendo la cualidad, ya estaba viendo la característica que tenía, el potencial que tenía este nombre, el nombre de Abraham. Saraí fue cambiado por Sara. Osea fue cambiado por Josué, Jacob fue cambiado por Israel, Gedeón por Jeroboam, Salomón por Gededías, Jacob y Juan Zebedeo por Bonerges, los hijos del trueno, Simón por Cefas, Pedro, José por Bernabé, Saulo por Pablo. Miramos nosotros diferentes nombres que fueron cambiados, así como Dios estaba manifestando a esas personas. Dios llegó tan cerca y Dios llegó en una manera de cambiar completamente a las personas, tanto así de que Él cambia su nombre y le da la característica que esta persona tiene con ese nombre específico. Para Dios es muy importante el nombre. Pocas personas vamos a encontrar en la palabra de Dios que sus nombres vinieron del cielo. Hay pocas personas que su nombre Dios ya lo había diseñado por la característica de ese nombre. Encontramos nosotros a personas que Dios cambió su nombre, ¿verdad? En la Biblia encontramos diferentes personas que Dios cambió su nombre. Por ejemplo, Juan, que significa Dios es misericordioso. La misericordia de Dios se iba a presentar. La misericordia de Dios estaba llegando al mundo. Juan iba a ser el heraldo que iba a estar presentando a este Dios de misericordia. Otra de los significados del nombre de Juan es que era fiel. O sea que si Juan no hubiera sido fiel hasta el final, si Juan no hubiera atendido a ese llamado que Dios le hizo para que él fuera el heraldo de él, que fuera anunciándolo, hubiera sido otra persona. O tal vez no hubiera habido nadie que anunciara: tras de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa del calzado de sus pies. O sea que Dios estaba confiando en la fidelidad de este hombre, así como él se iba desarrollando, y al final encontramos de que el nombre llevaba las características de fidelidad de alguien que iba a cumplir con lo que Dios ya había predispuesto para él. Es algo muy precioso. Encontramos nosotros en la palabra de Dios, en Génesis el capítulo 17, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Miramos los cambios de nombre allí en este momento, ¿verdad? Lo importante es de que Dios va cambiando los nombres cuando Él se manifiesta a las personas y las personas tienen un ministerio especial para Dios. Para Dios es muy importante el nombre, tanto así que en el segundo mandamiento, lo vuelvo a enfatizar, en Éxodo 27, él enfatiza de que no se va a tomar en vano su nombre. ¿Por qué Dios dio ese mandamiento? Porque el pueblo de Dios eran los que iban a llevar cargando ese nombre.
Ellos eran los portadores del nombre aquí en esta tierra. El pueblo de Israel iba a ir cargando ese nombre. Ellos tenían el orgullo y el privilegio de llevar ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Dios, el sello del nombre de Dios estaba sobre ellos. Ellos eran los representantes de Dios, que es lo mismo, los representantes del nombre. Eran los portadores, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero el Señor, en cierta parte de la palabra de Dios, dice que ellos profanaron su nombre delante de todas las naciones. O sea, de que ellos fallaron en llevar el nombre. Ellos fallaron en ser portadores del nombre, en ser fieles al nombre, en desplegar el nombre, en dar a conocer el nombre a las personas, en que orgullosamente ellos llevaban el nombre y ellos desplegaban todos los atributos de Dios en ellos, en el mismo pueblo. Pero no fue así. No fue así. Dios viene y se queja de ellos en la palabra de Dios y Dios dice, ustedes han profanado mi nombre. Pero también Dios dice que va a venir un día cuando su nombre va a ser restaurado. Israel falló como portador de ese nombre. Encontramos en Romanos el capítulo 2, versículo 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos el capítulo 2, versículo 24. Hay una manera muy grave. Las personas toman en vano, aún muchos cristianos, muchos llamados hijos de Dios toman en vano el nombre del Señor. Pero hay una manera grave de tomar el nombre de Dios en vano. Y simplemente muchas veces blasfemamos en contra de ese nombre. Muchas veces intencionalmente nosotros blasfemamos en ese nombre cuando lo denigramos o lo degradamos o nos burlamos o injuriamos en el nombre de Dios. También el que invoca el nombre de Dios para mentir. Muchas personas invocan el nombre de Dios para mentir. Ellos dicen, yo te lo juro, te lo digo en el nombre de Dios, y mencionan el nombre. Muchos usan el nombre de Dios para enriquecerse. Tanto predicador asalariado que anda hoy en día mencionando el nombre de Dios, sacando fuera demonios, sanando personas. Y muchas veces las personas podrían ser sanas y los demonios podrían salir, pero el único propósito que ellos tienen es enriquecerse. Toman el nombre de Dios en vano, usan el nombre de Dios para adquirir dinero. Aquella persona a quien se le hizo el milagro es la que paga más, es la que da más dinero, es la que tiene que contribuir más porque ha sido sanada. Óigame, por favor, nosotros no somos asalariados. Nosotros predicamos ese nombre y enseñamos ese nombre y no andamos en busca de lucro. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, nunca vamos a usar el nombre de Dios para lucrarnos. Pero muchos se están enriqueciendo. Ya la palabra de Dios lo enseña ya en Santiago, que los cristianos iban a ser usados como negocio. Muchas personas están usando ese nombre para lucrarse. Muchos están usando el nombre para librar guerras, para discriminar, para torturar, para matar, para maldecir, etcétera, etcétera. Muchos están usando el nombre de Dios en vano. Lo mismo del pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que hay un pueblo, gracias a Dios que hay un pueblo llamado de su nombre. Gracias a Dios que hay un pueblo que está cargando ese nombre y lo está llevando con orgullo. Lo está llevando y lo está exaltando. Gracias a Dios que ya la palabra de Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice, dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a llevar ese nombre con orgullo. No lo vamos a usar para enriquecernos o para guerrear o para discriminar o para torturar o para matar o para maldecir. No, Señor, vamos a usar ese nombre cuando es debido usarlo y lo vamos a respetar. Pero vamos a ver el plan de Dios de traer y heredar su nombre. Ahora ya no al pueblo de Israel, ya no es al pueblo de Israel el cual el Señor estaba planeando heredar ese nombre, sino que vamos a encontrar de que Dios tiene promesas en la palabra de Dios, que su nombre va a ser restaurado. Vuelvo a enfatizar, ya no es al pueblo de Israel, pero es a la iglesia. Dios va a dar
la autoridad de su nombre a la iglesia. El pueblo de Israel tenía la autoridad con el nombre de Dios, pero ellos no lo aprovecharon. Ahora Dios le da esa autoridad a la iglesia. Miremos en Zacarías el capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahora está hablando en el día de la redención. Está hablando en donde todas las profecías del Antiguo Testamento se van yendo al nacimiento de aquel Mesías. En su mayoría, todas las profecías nos van indicando de un Redentor Salvador. Nos van indicando de que Dios mismo va a venir a esta tierra y nos va a salvar. Pero aquí en Zacarías dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahora, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Solamente hay uno. Solamente hay un rey. Solamente hay un rey que está gobernando a su iglesia. Está gobernando a su pueblo. Y dice, en aquel día Jehová será uno. En aquel día el Señor será uno. Y uno su nombre. Aquí empieza ya a enfatizar en la profecía acerca de ese nombre. Uno su nombre. Bueno, ya no está hablando de Jehová, sino que dice Jehová será uno y uno su nombre. En Isaías el capítulo 52, versículo 5 dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen abullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Ahora, miremos nosotros en el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, está hablando el día de la redención, acuérdese, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Lo que nos está indicando que el portador del nombre va a estar presente en ese día, cuando él va a restaurar su nombre en todas las naciones. Qué preciosa palabra de Dios. Qué preciosa palabra del Señor. Isaías el capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Oiga bien, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, no nos está diciendo en este momento que el nombre literal de Dios, del que va a estar ahí, de este nacido de esta Virgen, va a ser llamado Emmanuel. Pero nos está enseñando su característica, su esencia, su manifestación. Está enseñando lo que Él es verdaderamente. Y Emmanuel simplemente es Dios con nosotros. Lo que nos está indicando la palabra de Dios en una manera bien clara de que de esta Virgen iba a nacer este ser humano, este niño en el cual iba a estar el Dios Todopoderoso. Acordémonos que la palabra de Dios dice de que el Espíritu de Dios habita en él, Dios mismo habitando en el Señor Jesucristo. Jesús heredó, dice la palabra de Dios, un nombre que es sobre todo nombre. Hebreos el capítulo 1, versículo 4 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, tanto que heredó más excelente nombre que ellos. Ahora vamos a ver nosotros de que aparte de la creación de los ángeles que hay, todos los ángeles, no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande. De los ángeles no hay nadie más grande que Dios. Entonces la Biblia nos enseña que este Jesús está heredando un nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre que el Señor Jesús heredó? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios para que nos enseñe cuál es el nombre que el Señor Jesucristo heredó. Mateo el capítulo 21,
Mateo el capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, este nombre no es arbitrario. Este nombre no fueron los padres del Señor Jesús los cuales le dijeron, vamos a ponerle Jesús. No, este nombre ya estaba designado. Este nombre iba a desplegar las características de este Dios en esta generación que nosotros estamos viviendo, que necesita la salvación. Por decirlo, en la era de la iglesia, en esta era de la iglesia, él iba a desplegar su nombre. Dios iba a desplegar su nombre de acuerdo al ministerio, de acuerdo a lo que él iba a estar haciendo en esta era. Ahora nos dice que ese nombre iba a ser llamado Jesús. El ángel le dijo a María, su nombre va a ser llamado Jesús. Bueno, pues la profecía decía ella de que iba a ser llamado Emmanuel. No. Óigame, la profecía no nos está diciendo que ese iba a ser su nombre. Nos está diciendo de que el Dios poderoso, ese Dios iba a estar aquí presente. Y ese Dios que está presente tiene un nombre propio en este momento. Y ese nombre propio es Jesús. Mateo el capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo que dice la profecía. Dios, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, su esencia. Dios con nosotros con un nombre. Y el ángel le da el nombre a María y ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. Miremos ahora las características del nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Las características del nombre de Dios. En Isaías, el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acordémonos de que el nombre nos da a conocer los atributos, las características, las cualidades, la esencia, la naturaleza de la persona. En Isaías, que nos está hablando la palabra de Dios, nos está dando eso. Nos está dando estas características de lo que iba a ser este niño que iba a nacer, de lo que iba a envolver el nombre. Lo que iba a envolver el nombre de este niño es de que su principado está sobre su hombro y se llamará su nombre, las características, la esencia. Admirable. ¿Quién es admirable? El único admirable es Dios. Consejero, Dios fuerte. ¿Cuántos dioses hay? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí en ese nombre de Jesús iba a ir envuelto esa esencia, esa naturaleza de Dios. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos padres eternos hay? Lo que implica de que Dios ya estaba dándonos a nosotros el entendimiento, la comprensión de que aquel nombre Jesús lleva envuelto todo esto, la esencia de Él, las características que Él tiene. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué lindo. Ahora encontramos nosotros de que el nombre en el Nuevo Testamento no es Jehová. Ahora Dios da a conocer su nombre, como decía la profecía allá, las profecías que leímos anteriormente, Zacarías, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y el nombre que vino a darnos el Señor en el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús, no hay otro nombre. La palabra de Dios dice, no hay otro nombre. Solamente hay uno, el nombre de Jesús. Oiga, lo especifica la palabra de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. La autoridad que nosotros tenemos hoy en día tiene un nombre y el nombre es Jesús, lo cual es la esencia de nuestro Dios. Es su poder, es su manifestación, es su gloria, el nombre de Jesús. Preciosa palabra de Dios.
Juan el capítulo 14, versículo 14 nos dice, y si hago, pediré y en mi nombre yo lo haré. Oiga bien, mi nombre, ¿verdad? ¿Cuál nombre el Señor vino desplegando acá? Mateo el capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Isaías el capítulo 47, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios ha dado a conocer ese nombre. El Señor Jesucristo ha dado a conocer. Él dice la palabra que heredó grande nombre, y solamente hay un nombre, el nombre que Dios quiere darnos a nosotros. Es por eso que cuando nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios, y mencionamos el nombre de Jesús, estamos representándolo a Dios mismo, su esencia, su poder, su autoridad. Cuando la persona va siendo sumergida y el nombre del Señor Jesús se está mencionando, estamos mencionando su poder, estamos mencionando su autoridad para perdonar pecados, estamos mencionando su sangre derramada en la cruz, estamos mencionando todos los atributos que llevan el nombre de Jesús. Y podría mencionarles tantos atributos. Nosotros, la iglesia del nombre, la iglesia que predica el nombre de Jesús, se le llama en la Biblia los llamados de su nombre. Dios quiera, y nuestras oraciones, que Dios abra su entendimiento a la comprensión de ese nombre, y que un día usted pueda ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y que reciba el Espíritu Santo, así como la palabra de Dios lo enseña. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.